Bien, mientras yo comenzaba a trabajar, a investigar este tema y comenzaba a estudiar la palabra y le pedía al Señor, le decía al Señor que Él quería que yo traiga esta noche. El Señor me dio esta palabra, el poder de la unidad. Y yo me pude dar cuenta mientras investigaba y estudiaba esta palabra, lo poderoso que es la palabra unidad o lo poderoso que es la unidad. Y en eso entonces comencé a estudiar y me di cuenta que quizá aún en el principio, la palabra quizá cuando Dios crea el mundo, quizá no existía la palabra unidad. Pero sí comencé a investigar y a estudiar y me daba cuenta, Rose, de que quizá no existía la palabra unidad, pero sí existía la característica de unidad. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra registra que cuando Dios va a crear al hombre, dice que hagamos al hombre. O sea que Dios estaba compartiendo con alguien, Dios estaba unido a alguien para hacer al hombre. Eso me hace entender que antes de la creación o en la creación, ya la palabra unidad existía. Quizás no se le llamó unidad, pero Dios manifestó lo que es la unidad. Pero algo en el mismo libro de Génesis me encanta algo y yo seguí estudiando, y es que cuando Dios crea al hombre, Él mismo dice: no es bueno de que el hombre esté solo. O sea, en pocas palabras, ahí estaba manifestando y estaba proyectando lo que es la unidad. Y yo me investigaba y mientras mi investigación me daba cuenta que esta es una palabra tan poderosa, la palabra unidad, que hay mucha gente hoy dentro de la iglesia que si entendieran lo que significa la palabra unidad, este evangelio fuera otro. Y Dios comenzó a tratar conmigo y me hizo entender lo siguiente: República Dominicana no ha experimentado algo nuevo porque no están unidos. En el momento que República Dominicana se une en un solo sentir, entonces el diablo va a tener que entender de que aquí hay hombres y mujeres de Dios. Pero hoy en día vemos predicadores y adoradores que cada quien quiere jalar por su lado, Y yo comencé, me daba cuenta de algo, de que son muchos los predicadores que hablamos de unidad, pero somos pocos los que vivimos la palabra unidad. Y el Señor me hizo entender lo siguiente, y fue que lo primero que tiene alguien que está unido a ti es que apoya la visión que Dios te da. Y yo me daba cuenta de algo: hay gente que están a tu lado, gente que camina contigo, pero nunca estuvieron unidos a ti. Y quizá usted diga: ¿pero por qué? Le voy a decir algo. Los hermanos de José se crió delante de sus hermanos junto con su hermano, pero ellos no estaban unidos a José, porque en el momento que José le interpretó su sueño y le dijo el sueño que tuvo, entonces ellos le sacaron los pies. Y quizá tú vas a ver gente que van a caminar contigo, gente que van a estar en tu ministerio, pero en el momento que tú le digas cuál es tu mentalidad o cuál es tu visión, entonces tú te vas a dar cuenta si están unidos o no estuvieron unidos. Porque si hay algo que tiene el que está unido contigo, es que va a apoyar tu visión aunque lo vea difícil. Aunque vea quizás que la visión está difícil, te va a decir: vamos a tirar para adelante. Porque si Dios te dio la visión, Dios no va a respaldarla. Aunque vea que quizás esté difícil y falte mucho dinero, te va a decir: avanza. Porque si Dios te dijo, Él no va a respaldar. La unidad es tan fuerte que Dios, mientras trataba conmigo en mi habitación, me hacía entender lo siguiente: Endre, ¿sabe por qué hay tanta gente que se están descarriando dentro de la iglesia? Porque no encuentran a alguien que lo apoye cuando está a punto de irse. Y yo le preguntaba al Señor: ¿pero cómo así? Y Él comenzó a trabajar conmigo y me hizo dar cuenta que había muchos predicadores y muchos grandes hombres de Dios que hoy en día están en el mundo. Y Dios me hizo entender lo siguiente: si ellos iban estado con alguien que estaba unido a ellos, yo te aseguro de que no estuvieran en el mundo. Porque quizás tú le digas: no me voy a caer contigo, pero no voy a dejar que tú te caigas. Pero las personas que no están unidas a ti, sus palabras son las siguientes: después que tú te descarrias, yo sabía que se iba a descarriar. Y tenemos como un tichele: el Dios me reveló. Y yo dije en una ocasión, y lo voy a decir de nuevo: la gente que dice Dios me reveló y habla después que pasa lo sucedido, yo le digo lo siguiente: mentiroso. Dios no le revela a gente chismoso. Dios le revela a gente que sabe que va a actuar antes de que pase lo que va a pasar.
Y en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 18, yo he hablado de esta historia, pero hubo algo hoy que me llamó la atención. Muchos hablamos de Pablo y Silas cuando entran en la cárcel, pero Dios me hizo entender lo siguiente. Si usted se fija, quien le dio la orden al espíritu de adivinanza que salga del cuerpo de aquella mujer, de aquella joven, fue Pablo. O sea que Silas podía decir cuando lo iban a trancar, pero ¿por qué tú me vas a trancar a mí si fue él que dio fue el que le dio la orden? Pero no registra la Biblia que Silas se negó o que Silas quizás se limpió la mano, porque Silas entendía de que él estaba unido a Pablo y lo que le pasaba a Pablo tenía que pasarle a él. Hay gente que van a estar contigo, pero en tus peores momentos te van a sacar los pies. Hay gente que están contigo y se ríen contigo, pero en el momento que tú lo necesitas se van. Y entrando a la historia, porque el tiempo avanza. Si leemos más para arriba de la historia que leímos, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios habla con Josué, la muralla de Jericó estaba bien segura. Porque la Biblia registra que dice que estaba bien segura, estaba bien trancada, bien cerrada. Pero Dios me enseña algo en esta historia. Es que aquí hay dos puntos muy importantes. Y es que cuando Dios habla con Josué y le da la orden, José actúa de una vez, reúne a su ejército y le dice la visión. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, y fue que ninguno de ellos se levantaron y le dijeron: José, tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú crees que nosotros vamos a derribar eso? Porque ellos estaban unidos a José. Y cuando alguien está unido a ti, tiene la misma mentalidad que tú. Por eso es que yo dije en el principio que la gente que no está unido a ti no te van a apoyar tu visión, aunque quizás sea de Dios. Pero la Biblia registra que ellos de una vez tomaron cada quien su posición. Y Dios me dio una enseñanza. Aquí hay dos puntos muy importantes. La primera fue que obediencia. José obedeció la voz de Dios. Y la segunda fue, Lisandro, que Josué tuvo unión con los demás. O sea, los demás estaban unidos a Josué. Y Dios me hizo entender lo siguiente. Hay dos cosas que provocaron de que la muralla se cayera. Fue la obediencia de José y la unión del pueblo. Pero hubo una palabra que Dios le dice a Josué: yo te entregué a Jericó en tu mano. Pero entonces lo manda a que llame el ejército y que juntos comiencen a dar las 7 vueltas. O sea, y Dios me hizo entender lo siguiente: hay cosas que yo te la entregué en tu mano, pero te la voy a dar, pero tú la vas a comenzar a ver cuando tú comiences a unirte con el que está a tu lado. Porque hay gente que tiene que entender: lo que Dios te va a entregar, te lo va a entregar, pero es tiempo de que tú te unas a alguien y le digas: yo estoy contigo. Es tiempo de que en República Dominicana, en Villahermosa, haya una unión, que el diablo tenga que entender de que aquí hay hombres y mujeres de Dios, que aquí hay gente que tiene la mentalidad del reino, y aunque el diablo diga lo que diga, no hay nadie que pueda detener lo que Dios dio de ti. El poder de la unidad. Esto es tan fuerte que me llamó, lo que yo dije al principio, me llamó la atención. Y fue que Dios podía agarrar y decir: hágase el hombre. Pero Él dijo: hagamos al hombre. Y la pregunta que yo me hacía en mi habitación, le decía al Señor: ¿acaso los predicadores de ahora somos mayores que tú? Y quizá usted se pregunte: ¿pero por qué yo hacía esa pregunta al Señor? Porque habemos muchos que estamos desbaratando lo que Dios creó en el principio. Dios creó la unión desde el principio, y hoy en día vemos gente que lo estamos desbaratando. Porque hay gente que desde que tienen un título de evangelista, o desde que se sube a un avión, o desde que salen 2 o 3 afiches, piensa que tiene a Dios agarrado por la mano. Te voy a decir algo: a Dios no lo mueve que tú te subes a un avión. A Dios no lo mueve que tú hables lindo. A Dios no lo mueve que tú cantes lindo. A Dios no lo mueve que tú seas de renombre. A Dios lo que lo mueve es un corazón. Porque habemos mucho que pensamos que lo que pasa en un lugar
pasa porque nosotros somos nosotros. Y lo que pasa donde tú vayas, Rose, es porque Dios está contigo. Lo que pasa donde yo vaya no es porque yo soy Henry, es porque Dios está conmigo. Pero hay gente que tiene que entender que hasta que tú no te unas con alguien, tú no vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Hay gente que tiene que entender que hasta que tú no busques a alguien y le digas yo estoy unido contigo, no va a ver lo que Dios te va a entregar. Dios te bendiga y Dios te guarde.